Gracias. Vamos a empezar a grabar, así que puedo recapitular todo lo que he dicho. Diga, ¿la otra persona? El otro compañero. La pregunta quizás no se hace un poquito tonta, pero no entiendo bien por qué el 0 no tiene imagen. Ya, perfecto. Bien, espero que... Vamos, como dije, puedo recapitular. Si retrocedo, me va borrando todo lo que hice. Me demoró. Espero que me acepte borrar todo. Ahí lo cerré tal vez. Bueno, volvemos a abrir. Ya. Profe, una consulta. Sí, diga. Las demás letras, por ejemplo, la G, la P, la Q, la T, no tenían, o sea, no eran función porque tenían más de una imagen, ¿verdad? La veo al tiro porque no estaba mirando las otras funciones. Pucha, quería recuperar Okay. Ustedes me dicen, lo borré. Qué pena. Aquí lo tengo, creo. Aquí estábamos, ¿ya? Bien. Estábamos recordando lo que hicimos en la última clase y estábamos tratando de recordar qué significa que es una función o cuando una relación es función. Entonces un compañero dijo que una relación es función cuando cada elemento del dominio le corresponde uno y solo una imagen, ¿ya? En el recorrido. Entonces todo lo que él dijo estaba muy bien dicho, ¿de acuerdo? Pero habían algunas palabras que utilizó que tienen cierta fuerza y que uno debiera ser capaz de entender, ¿ya? De entender qué significan. Entonces, si yo puedo anotar acá esas palabras. Él habló de dominio, lo voy a anotar aquí. Habló de recorrido, habló de imagen, ¿sí? Algunas palabras que él utilizó. Entonces, cuando él menciona todo lo que está dicho, está indicando, yo digo, claro, es obvio, porque cuando él habla de dominio, sabemos que todos los valores que están acá en el conjunto, llamémoslo de partida, que tienen imagen, o sea, las preimágenes en definitiva, son parte del dominio, ¿de acuerdo? Entonces, voy a escribir todo lo que dijo él, cada elemento. Eso fue lo que dijo el compañero. Entonces, cuando dice cada elemento, él está diciendo que todos los elementos, ¿de acuerdo? Él está inspeccionando uno a uno. Y todos los elementos del dominio justamente deben tener imagen. Ahora en particular, esta debe ser solo una, ¿de acuerdo? Y esas imágenes, ¿de acuerdo? Siempre van a vivir en un conjunto llamado recorrido. ¿Ya? Pero es distinto. Acá cuando yo declaro una función, estoy tratando de ver si esa relación es función, lo que nosotros, para este caso en particular, bien genérico, estamos diciendo que la función va de los reales a los reales. ¿Ya? Esto significa que cualquier elemento de los reales va a tener imagen acá. Y pensando en lo que pregunta la compañera, si estoy analizando la función que toma un x y lo transforma en su inverso multiplicativo, que sería 1 partido por x, hay un elemento en particular que es el 0, ¿de acuerdo? Lo voy a anotar. Yo cuando tomo el 0 y según esta función lo transforma en 1 partido por 0, este valor, si ustedes lo revisan en su calculadora, les va a arrojar error. ¿Sí? Lo pueden hacer, 1 partido por 0.
o cualquier número partido por 0, ¿de acuerdo? Ese resultado no existe en los reales, ¿ya? Este valor no pertenece a los reales, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esa dificultad, ¿de acuerdo? Entonces, si analizo esta función, esta expresión, esta relación, que estoy esperando que sea función, así como está declarada, pensando para este conjunto de partida, los reales, esto no es función. Pero si yo coloco aquí realmente el dominio, ¿ya? Entonces, por eso ese determina el dominio, calcula el dominio, significa que ahora yo voy a escribir los reales menos el 0. Ese va a ser el dominio, porque me aseguré que todos los elementos que están aquí van a tener una imagen. En los reales, ¿de acuerdo? Aquí el recorrido, o en este caso el conjunto de llegada, el codominio, no me interesa analizarlo para ver si es función o no es función la relación dada, ¿de acuerdo? Porque la función, para ver si es función o no es función, lo que nos queremos asegurar es que en este conjunto que yo acabo de definir sea realmente el dominio. O sea, que todos los elementos tengan imagen. Una sola imagen. ¿Ya? Eso. Eso. Ya. Vamos entonces, la siguiente diapositiva. Profe, Sí, diga. es que no me respondió si las demás Sí, funcionan o no. Perfecto. Solamente esta función, la que dice, la número 3, ¿sí? Porque la función número 3 dice que para cualquier valor que tú tomes, ese número se va a transformar en 5. O sea, tiene imagen. Entonces, cualquier número que te tomes, el 0 te va a dar con el 5, el 1 te va a dar con el 5. Esta función se llama función constante, ¿ya? Esta de acá se llama, es una función, y en particular se clasifican. Esta se llama función constante. No, es que le preguntaba que por qué las otras no eran función. Era porque Ya, tenían más de una imagen, ¿verdad? porque, muy bien, porque si estoy pensando en esto, tal cual, para este conjunto de partida en particular, la función, la g de x, ¿de acuerdo? Algo que tengo que decir. Cuando yo declaro una función, además de expresar algebraicamente qué hace, tengo que decir cuál es su conjunto, su dominio y su recorrido, o el conjunto partida y el codominio. Lo tengo que decir, porque si no, no sé si funciona como lo que está pasando ahora. Yo digo esto, de acuerdo, entonces, para que esto sea función, tengo que ir a buscar el dominio. Entonces, inicialmente, así, si alguien me dice, bueno, lo va a decir así, ¿de acuerdo? Tal cual. Si alguien me dice eso, yo digo, no funciona, porque estoy mirando el conjunto de partida y me doy cuenta que no todos tienen imagen. Si voy acá y me definen así la función, me la tienen que dar, indico. Insisto, no solamente sirve que me digan la expresión algebraica, ¿de acuerdo? Me tienen que decir el dominio, ¿ya? O este conjunto, de dónde vamos a partir. Tal vez puede ser más acotado. Si es más acotado y no tiene el 0, también va a seguir siendo función, ¿ya? Ahora bien, este ejercicio lo estoy utilizando para incidir en la definición de función, ¿ya? Ahora, este ejercicio podría haber sido, sabemos qué función, entonces indique el dominio, ¿ya? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Entonces, esta función en particular, ¿cuál era el dominio? ¿Se acuerdan? Los reales positivos y los reales, si no me equivoco. Los reales positivos, muy bien, pero incluido el 0. Tiene que estar el 0 incluido porque el 0 también tiene imagen. La raíz de 0 me da 0. Entonces, aquí yo diría G va los reales positivos. No sé cómo lo anotaron ustedes. Una forma de anotarlo es así. Otra forma de anotarlo es R más unión el 0. ¿Ya? Y a los reales. ¿De acuerdo? Insisto, el ejercicio que estoy haciendo yo es mirando o expresando la estructura
de cómo se debiera definir una función. Matemáticamente necesito indicar el dominio, ¿ya? Y esta va a la raíz de x, ¿ya? Y esto de aquí eran todos los reales, o sea, t es una función que va de los reales menos dos elementos, el 6 y 6 menos 6. y el menos 6 los tengo que quitar, ¿de acuerdo? Y eso a los reales, ¿de acuerdo? Y ahí pongo t, ¿y qué es lo que hace? Ah, perdón, x. X, tomo un x y lo transforma en x más 6 dividido por x cuadrado menos 36. No voy a alcanzar a escribir porque me va a arrojar y me va a tirar para afuera. Eso, pregunta. Profe, vuelvo a lo mismo. Esa, la 4, no es función porque tiene más de un... No, de un esta es función siempre y cuando me definan el dominio de esta manera. Si, no, sí, es que, si la función t me lo hubieran definido así, de los reales, tal que el x se transforma en un x más 6 dividido por x cuadrado menos 36, si me definen así la función, yo diría es no que función. O lo sea, que pasa es que el profe la clase pasada lo explica de otra manera, pues empezamos a buscar los dominios en realidad. claro, Y entonces como que ahora estoy súper confundida porque tengo algo en el cuaderno y acá tengo otra cosa, entonces es pero como, aquí son dos pero preguntas distintas. Yo me estoy apoyando, estos ejercicios no está, este PPT es distinto al anterior, me estoy apoyando y dije, quiero hacer esta distinción, ¿de acuerdo? Yo quiero que entendamos lo que es una función, ¿de acuerdo? No, para que yo pueda reconocer si algo es función o no, además de reconocer la expresión algebraica, tengo que saber encontrar el dominio, que fueron lo que hicieron ustedes con el profesor Eduardo la semana pasada. Y cuando yo exprese la función, porque mi foco está acá, ¿cómo lo expreso? Si estoy trabajando de los reales, estas funciones que analizamos en la clase pasada, no todas cumplirían con ser función, porque estoy considerando todos los reales. Entonces tengo la necesidad de redefinir este conjunto de partida de esta manera, ¿de acuerdo? Tengo que ir a encontrar un subconjunto de los reales, ¿ya? Bueno, acá la función, el ejercicio 3 cumplía inmediatamente esa. Iba de los reales. Pero las otras, yo voy a tener que saber encontrar este conjunto A, ¿de acuerdo? Y este conjunto A, nosotros le vamos a llamar dominio. ¿Sí? Entonces, tengo que ir a buscar este dominio que fueron lo que encontraron que era el profesor Eduardo, restringieron los reales a ese conjunto y ahora sí yo puedo declarar la función. O sea, ahora yo me aseguro que aquello que yo declaro es una función. ¿Sí? Ahora, el ejercicio tenía tal vez otra perspectiva, decía, asumía que eran funciones. Entonces, si son funciones en los reales, dice, son funciones en los reales. Entonces, dígame, ¿cuál es el dominio? ¿Ya? Ahora, fíjense que acá lo que hicimos fue esto, ¿de acuerdo? La notación genérica la podemos mirar ahora. Dice, la función va de un conjunto o de un subconjunto de los reales en los reales. Yo tengo que ser capaz de encontrar el conjunto A, que es justamente lo que nosotros acabamos de hacer. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que profundizar en ciertas propiedades de las funciones. ¿Ya? Profe, Sí, me quedaron dos dudas. digan. Es que al final, ¿cómo se determina, cómo se escribe el dominio de la función con va de los reales menos el cero a los reales o simplemente de los reales menos el cero? El cero se escribe entre paréntesis como un conjunto. Por ejemplo, acá, si se lo real es menos un conjunto formado por el cero, así se escribe. Sí, yo pregunto por esa flechita que sigue después y la Esta otra R. flechita pequeña, No, la que está al lado del cero. esta de acá, Sí,
Sí, para declarar como dije, para declarar si algo si quiero declarar una función, solo me tengo que asegurar que el conjunto de partida sea realmente el dominio. Lo que está acá puede ser más grande que el recorrido y no tengo problema con eso, para que sea función. Ah, ya. Este ejercicio, insisto, este ejercicio apuntaba a otra cosa, yo no estoy haciendo este ejercicio, no estoy calculando dominio o recorrido, estoy solamente tratando de entender y el cuidado que tengo que tener para determinar si lo que tengo enfrente es una función. Y utilicé este ejemplo, estos ejemplos, para tomar conciencia de eso, ¿ya? Profe, y lo otro es que la clase pasada no terminamos, o sea, no vimos el recorrido en esos ejercicios. Ya, lo vamos a ver luego. Me interesa acercarnos a las propiedades, porque ella nos va a dar cuenta de qué pasa con el recorrido. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Eso. Bien. Aquí dentro de la clasificación de las funciones, todo esto para recordar, esta diapositiva, ¿cierto? Hablábamos de un conjunto A y un conjunto B, que podría decir en forma genérica que uno es el conjunto de partida, el A, y el conjunto de llegada, el B, ¿de acuerdo? Y que hay una relación que vincula estos conjuntos, de alguna manera, ¿ya? Dice, para que una relación, ¿cierto?, definida entre este conjunto A y este conjunto B, ¿sí?, sea función, todos los elementos del conjunto de partida, ¿cierto?, como decía el compañero, deben tener una y solo una imagen. Eso como para enfocarnos, ¿de acuerdo? Entonces, si analizamos estos diagramas sagitales que están acá, nosotros podríamos decir que el primero es o no es función, ¿y por qué? Y porque todo el conjunto A No tiene es. una imagen. ¿Cómo que no? Lo siento, lo siento. No, pero está bien, por favor, sí, la idea es como, estamos asimilando el concepto, por lo tanto, la idea es que intervengan y vamos depurando las ideas que tenga cada uno. Diga. Comenten, la relación R1 que aparece ahí, ¿es función o no? Sí, sí, es No es función. función. Ah, Es que el 3 no tiene sí, verdad. El 3 no tiene El 3 imagen. no tiene. eso, Ujú. Muy bien, entonces no sería. bien. ¿Y la relación 2? Tampoco lo función. es. ¿Por qué? Porque el el uno 1 tiene no la puede imagen. tener dos imágenes. Muy bien. Entonces hacemos vamos a subrayar esa frase que dijo el compañero, una y solo una imagen, ¿Profe? ¿de acuerdo? ¿Ya? Profe, tengo ¿Sí? una duda. Diga. Estaban hablando de la relación de R1, ¿cierto? Inicialmente y después cuando ya contestaron, dijimos la relación 2. Ya, pero lo que pasa es que, no, ya me di cuenta. ¿De qué se dio cuenta? Cuéntenos. No había visto que en la A había un 3. Ya, Pensé perfecto. que el 3 de B. Ah, sí, justamente el 3 que está en el conjunto de partida no tiene imagen, por lo tanto, esto deja de ser función. Y es como el ejemplo que estábamos viendo del 1 partido por X, ¿cierto? Como si aquí me ponen todos los reales y yo me doy cuenta que el 0 no tiene una imagen, no tiene imagen, no, cuando me arroja error, no es real el resultado. Entonces, teníamos que sacar el 3. Entonces, si yo quiero que esa función en particular, el R1 sea función, yo voy a tener que sacar el 3 del conjunto de partida. Y ahí sería una función. ¿Y la otra qué tendría que hacer en el R2 para que sea función? Que el 1 solo tenga una imagen. En el fondo, no puedo como torcer la regla de la expresión algebraica que hace eso. Entonces, lo único que puedo hacer es sacar elementos del conjunto, ¿ya? Del conjunto de partida. Esas van a ser las acciones que nosotros vamos a utilizar para transformar algunas relaciones en funciones,
¿ya? Es como que me adelanté un poco, pero esa va a ser como la acción. No puedo intervenir algebraicamente la estructura que hace lo que hace la función, pero si hay elementos que no cumplan con tener una imagen, entonces debería eliminarlos de mi conjunto llamado dominio, ¿ya? Bien, aquí para refrescar un poco las definiciones. El dominio de una función se va a denotar DOM-F, tal cual, y después uno va a poner igual y va a poner un conjunto, ¿de acuerdo? Que va a ser justamente el dominio. Pero DOM-F para nosotros va a significar dominio de la función y es el conjunto, yo creo, dice, es el conjunto de partida sobre el cual está definida la función. O sea, al conjunto de partida original, nosotros, estoy pensando en que quiero que eso sea función, entonces el conjunto original, conjunto de partida, ¿cierto? Yo voy a tomar todos los elementos que tengan una y solo una imagen, y a ese conjunto lo voy a llamar dominio de F, ¿ya? El codominio, cod F, es el conjunto de llegada, ¿de acuerdo? Pero es el conjunto, yo creo que aquí yo tendría que, dice, es el conjunto donde están las imágenes. No, es el conjunto definido. Viven las imágenes, pero hay tal vez otros elementos adicionales, que son otros números que no son imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer una distinción entre el codominio de F, que es como el conjunto de llegada, ¿ya? Y el conjunto donde están todas las imágenes y solo las imágenes, a ese nosotros le vamos a llamar recorrido de la función. ¿De acuerdo? Entonces, el recorrido de la función es un subconjunto del codominio de F. ¿Ya? Dice, diga. ¿Puede repetir lo que no entendí? Ah, ya. En el fondo, voy a ver si puedo escribir. Sí. Voy a usar esa para escribir. Miren, suprimir. ¿De acuerdo? Si estoy pensando en una relación, ¿de acuerdo? Aquí hay dos conjuntos, el conjunto de partida y el conjunto de llegada, así como que se define bien genéricamente, ¿de acuerdo? Hay algunos elementos del conjunto que tienen imágenes, hay otros que no. Esto no sería función, ¿de acuerdo? Esto no sería función. Supongamos que tenemos esa situación. Entonces, voy a poner A, B, C, D, E, y aquí voy a poner 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? El codominio, bueno, primero que nada quiero que esto sea función. ¿De acuerdo? Entonces, para que esto sea función, voy a definir ahora solamente los elementos que tienen imagen. B, C y D. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, a esto nosotros le vamos a llamar dominio. Aquí está el dominio. Y acá tenemos solo el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Entonces este iba aquí, este iba acá y aquí. Si uno analiza esto, esto sí es función. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí. Este sería el dominio de aquello que yo definí como una función. Ahora esto sí cumple con ser función. Entonces este es el dominio de F, este es el recorrido de F, ¿sí? Porque son aquellas imágenes. Aquí viven todas las imágenes. Pero este grande, este B, es el codominio, ¿sí? Donde hay elementos que son imágenes, pero hay otros elementos que no tienen, que no son imágenes de ningún elemento del conjunto A. ¿De acuerdo? Profe, entonces, ya, cuando es recorrido, cuando es recorrido es porque todos tienen una imagen. Cuando es codominio es cuando es el conjunto más grande. El codominio es un conjunto más grande, entonces si lo vemos así, el codominio es el conjunto de llegada. De aquí, y dentro de este codominio hay un subconjunto más pequeño, que es donde viven solo las imágenes, y a esto nosotros le vamos a llamar recorrido. Entonces podemos decir que el recorrido de la función siempre es un conjunto del codominio de F. Entonces la de abajo también tiene codominio, ¿no? Lo que pasa es que cuando a ti te definen originalmente la función,
o la estructura, te lo dicen así, de esta forma. Te dan un A y te dan un B. Te van a decir, por ejemplo, acá, en este ejemplo que estábamos analizando, ¿sí? Bueno, que no es el más bueno porque la idea es que después nos quedemos solo con las funciones. Deja ver si lo voy a encontrar más abajo. Por ejemplo, todas estas son funciones. ¿De acuerdo? Este ejercicio es para otra cosa, pero acá, pensando en esto, dime, ¿cuál B serían todos los puntitos que están acá? ¿De acuerdo? Todos los elementos que están marcados como círculo son parte del codominio de F, de la función. Pero el recorrido son solo aquellos que son imágenes, por lo tanto son aquellos que les llega un flecha y serían solamente estos 4 que están aquí. Esa es la Eso le diferencia. estaba, no, claro, eso le estaba diciendo, porque toda la B es el codominio. Siempre. Y que dentro, eso es lo que le estaba preguntando, porque la Perfecto. B es el codominio y que dentro del codominio hay imagen, perdón, recorrido. ¿O no? Sí, hay un subconjunto que está conformado por todas aquellas que son realmente imágenes. Camilo, levantaste la Gracias, mano. profe. Vale, gracias a usted. Sí, hola, profe, ¿cómo le va? Bien, gracias. Quería preguntar de dónde sale ese puntito si se supone que que es la B significan todos los que son hipo. Entonces, ¿de dónde sale ese punto? Solito. ¿Acá? Sí, ese, Sí, que no sé de dónde salió, así como que la persona que hizo el gráfico lo quiso poner ahí. claro. Lo que pasa es que a veces el conjunto de llegada, ¿sí? Uno podría decir todos los naturales. ¿De acuerdo? Ah, ya, entonces Entonces, como... esta es una forma genérica, esta es una representación discreta de una situación puntual. Entonces, a ti te van a definir este conjunto, el conjunto B te van a decir quién es inicialmente, cuando te definan la función, para saber, obviamente es parte de lo que te tienen que indicar, cuando tú analices funciones, te van a decir cuál es el conjunto de partida, cuál es el conjunto de llegada, y si te dicen esta función, tú vas a asumir que ese conjunto de partida es un dominio, que todos tienen imágenes, una sola imagen, ¿ya? Pero te lo tienen que definir desde antes para que tú sepas intervenir sobre la estructura y preguntarle y sacar datos desde ahí, ¿ya? Entonces, vamos a ir haciendo ejercicio, la idea es que ahí ustedes vayan como decantando y si tienen dudas, vuelven a preguntar, ¿ya? Dice, un elemento del codominio puede no tener preimagen. ¿De acuerdo? Ese puntito que usted dijo, que estaba solo, que alguien puso ahí, es justamente esto que estoy leyendo acá. Un elemento del codominio puede no tener imagen. En este caso, el elemento pertenece al codominio, pero no pertenece al recorrido de la función. ¿Ya? De un ejemplo donde se cumpla lo anterior, entonces podríamos pensar en hay muchos ejemplos que podríamos dar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando yo, lo puedo anotar acá, pienso en la función que va de los reales, y que toma el x y lo transforma en 2x, ¿de acuerdo? Ah, no, voy a cambiar para que sea más notorio, porque así es muy... los naturales en los naturales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí cuando yo defino, yo digo, es función, ¿de acuerdo? Yo estoy asegurando que f es función. Entonces, lo que estoy diciendo de alguna manera es que este conjunto que acabo de anotar ahí es dominio, ¿de acuerdo? Entonces, yo tomo un natural, por ejemplo, el 1, ¿y en qué lo transforma? El 1 lo transformó en 2. Y el 2 lo transforma en... 4, Muy bien. Y el 3 lo transforma en... 6. Muy bien. Ya sí, ¿cierto? ¿Entienden la lógica? Bueno, aquí en el conjunto, en el codominio, también viven los pares y los impares, ¿cierto? Están todos los números naturales. ¿O no? ¿En los naturales hay pares e impares? Sí. ¿Y qué está pasando con mi recorrido? Son puros Son números solo los par. pares.
Ya, pues, entonces ahí tengo un ejemplo en donde está pasando justamente esto. Hay elementos del codominio que no tienen una preimagen. Ellos no son imagen de nadie. ¿Quiénes son esos? Los Los números impares. impares. Eso, muy bien, los impares. Los impares serían como esos circulitos que están quedando en este codominio sin que les lleguen flechas, ¿de acuerdo? Ese es como un ¿Profe? ejemplo. Diga. Entonces, el ejemplo que usted dio de reacción sería función solamente si ponemos todos los reales menos los impares, ¿verdad? No, es que esto ya es función. Acuérdate de que para ver si es función, tú lo que haces es mirar este conjunto y la acción que hace, ¿de acuerdo? Es que Ellos como dijo están que de para alguna que fuera manera, lo que está aquí, lo que está declarado acá, es una idea que estoy tratando de comprobar que existen funciones donde hay elementos en el codominio, ¿cierto? Que están acá, que no tienen una preimagen. Este es un ejemplo de una función, ¿de acuerdo? Es un ejemplo de una función. Dije, es función, partí diciendo que funciona. No estoy entonces, ya, a esta altura ya no estoy cuestionando si no son funciones porque ya estamos analizando las propiedades de las funciones. Estoy de alguna manera queriendo, todos los casos que analicemos de ahora en adelante son funciones, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero que tengan en consideración. Estamos reconociendo que existe un dominio, que existe un codominio, que existe un recorrido, que es un subconjunto del codominio, y qué significa en este análisis de la diferencia entre el recorrido y el codominio, que en el recorrido están todas las imágenes, y el codominio es un conjunto más grande en donde hay elementos que están las imágenes, pero también hay otros que no son imágenes de nadie, ¿de acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo como notar en esta definición, ¿ya? ¿Por qué quiero hacer, estamos aquí mirando? Porque necesito definir unas propiedades que tienen que ver justamente con lo que está pasando en el codominio, ¿ya? Miren, vamos a decir lo siguiente. Vamos a definir la función inyectiva, ¿ya? Como aquellas funciones, ¿de acuerdo? Tal que cuando yo analizo las imágenes que se están generando, ¿de acuerdo? Las imágenes son como únicas. O sea, a cada elemento, ya sabíamos, a cada elemento del dominio le corresponde una única imagen. Pero entre estas no se repiten. Eso es lo que quiere decir la inyectividad, ¿de acuerdo? Entonces, dice así, una función es inyectiva si a cada elemento del recorrido le corresponde solo una preimagen del dominio. Eso está dicho de otra manera, pero significa lo mismo. En este caso en particular, por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿de acuerdo? Yo puedo decir, este va a ese 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 y ese va a ese, ¿ya? Esto es una función, ¿sí? Dije que todo lo que íbamos a hacer de ahora en adelante eran funciones, pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando yo mire las imágenes, ¿de acuerdo? Las imágenes tienen que ser únicas para cada... en el fondo no se pueden repetir, dicho en un lenguaje coloquial, no se pueden repetir las imágenes. Para elementos diferentes del dominio, estos tienen que tener diferentes imágenes, no se pueden repetir, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí podríamos inventar una... Profe, pero no se puede repetir solo cuando es inyectiva. Claro, para que se cumpla esta propiedad no se debieran repetir. Creo que Gracias. estaba anotando así. profe, no se tiene que repetir lo del... ¿Cómo? no se tiene que repetir lo del dominio, ¿verdad? El dominio no puede tener como dos cositos, solamente uno.
Y el codominio puede recibir a varios o no recibir a ninguno, ¿verdad? No sé por qué no me deja borrar esto. Ya, no sé por qué no me quiere considerar este. Ahí está borrando. Vuelvo a decir, yo lo que el ejemplo que coloqué, dije, no, es inyectiva. Entonces, ahora voy a colocar un ejemplo que sí cumple con ser inyectiva. Entonces, yo me tengo que asegurar, por ejemplo, si conecto el 1 con el 3, el 2 con el 1, el 3 con el 5, el 4 con el 4, el 5 con el 6, ¿y el 6 con quién lo conecto? Con el 2. Obligadamente, ¿cierto? Porque si lo conecto con cualquier otro, dejaría de ser automáticamente inyectiva, ¿ya? Porque no se pueden repetir las imágenes, ¿de acuerdo? Pero profe, hace un rato habían uno que estaban repetidos. Pues. Pero justamente, si revisan la grabación, dije, voy a colocar un ejemplo en donde no se cumple la inyectividad. Donde no se cumple la inyectividad, para quedarme ahí mirando por qué no lo es. Porque si lo coloca así, tal vez alguien puede pensar, es que tienen que cruzarse, y tal vez se fijan en otras cosas. Y la verdad es que más allá de la forma en que estoy conectando, es que lo único que quiero es que las imágenes que están acá, ¿de acuerdo? Para imágenes distintas, ¿cierto? Tienen que haber preimágenes distintas. ¿Sí? ¿Profe? Si hay dos imágenes o dos flechitas que llegan a un mismo punto, automáticamente deja de cumplirse la inyectividad. Profe, ¿y si sobra un número en el recorrido, cuenta o no cuenta? Sí, pueden sobrar, no hay problema. Pueden sobrar, pero nunca repetirse. Pero nunca repetirse. Ah. Eso se llama inyectividad. Buen punto eso que comentó la compañera. Vamos a ver ahora otra propiedad. Estamos usando diagramas sagitales porque es más fácil de reconocer la idea figuralmente, ¿de acuerdo? Dice, una función es epiyectiva, también puedo recibir el nombre sobreyectiva, esto significa lo mismo, ¿de acuerdo? Y dice que no pueden existir elementos en el codominio sin una preimagen. O sea, lo que están diciendo en el fondo es que tanto el codominio y el recorrido deben coincidir. Aquí en este caso no pueden sobrar imágenes, a eso se refiere. No, o sea, no pueden sobrar puntitos sin que estén conectados con una preimagen. Por ejemplo, acá yo podría colocar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, por decirlo así, y puedo conectar el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 4 con el 2. Esto que acabo de escribir, esta función que acabo de inventar, cumple con ser sobreyectiva o epiyectiva, como la quieran llamar. ¿Por qué? Porque el dominio son todos los que están, perdón, el codominio son todos los elementos que están en B, ¿cierto? Aquí están. Y el recorrido son todos aquellos que son imágenes. Bueno, coinciden. El conjunto B y el conjunto del recorrido coinciden, son iguales. Por lo tanto, esta es sobreyectiva. La idea es que veamos el siguiente ejemplo para que esto lo hacen ustedes, ¿de acuerdo? A ver aquí. No sé por qué tengo esto, escapé. Tengo que haber hecho algún ejemplo en el momento para aclarar algo. Voy a suprimir. Ya. Dice aquí, represente en la siguiente diagrama una función que cumpla con... Ya. Ya. Bueno, dice que mal, yo lo voy a cambiar, porque todavía no... aquí dice una función biyectiva, perdón.
que decía dónde está la definición. Dice que una función es biyectiva si cumple con ser inyectiva y epiyectiva a la vez. ¿De acuerdo? Tiene que... No pueden repetirse las imágenes, eso significa que es inyectiva, y epiyectiva significa que no pueden sobrar elementos sin, en el codominio. O sea, el codominio y el recorrido deben coincidir. Entonces la idea es que ustedes me digan, o ustedes inventen, un ejemplo que cumpla con ser biyectiva. Cuando toma uno y cuando tanto, o sea, A toma uno y uno de B, tanto. Claro, por ejemplo, dime cuántos elementos coloco acá, en el conjunto A. Ya ponga del 1 al 4, Y acá en B, del 6 al 8. No, del 5 al 8. O el 9, no sé. Y ya ahí lo como mismo se que. puede entender, son los conjuntos, cuando uno habla de conjuntos, uno piensa en elementos, no en orden, ¿de acuerdo? Ah, ya. Entonces sería como el 1 con el 6, el 2 con el 7, el 3 con el 8 y el 4 con el 5. Ya, perfecto. Sería biyectiva. Perdón, ahí me corrí. Perfecto, esto es biyectivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cumple con inyectividad? ¿Qué tengo que mirar para ver si es inyectiva? Profe, disculpe que la interrumpa, pero no entendí muy bien lo que era epiyectiva. ¿Me lo podría explicar así como cortito? Sí, epiyectiva o sobreyectiva dice que el codominio de la función debe coincidir con el recorrido de la función. Sabemos que el codominio es el conjunto que le llamamos B. Es todo el conjunto, ¿de acuerdo? Y el recorrido son el conjunto formado por las imágenes, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que acaba de hacer la compañera, como conectó de alguna manera todos los elementos del conjunto B, y todos estos tienen una preimagen. El 6 tiene como preimagen el 1, el 7 tiene como preimagen el 2, y así sucesivamente. Entonces, lo que ya se aseguró es que todos estos elementos fueran imágenes, por lo tanto, todos estos son parte del recorrido. Entonces, se cumple en este caso. O sea, ¿por qué se cumple la epiyectividad? Porque yo me doy cuenta que nos sobran elementos acá, ¿sí? Si sobrara, por ejemplo, el 4, si pusiera el 4 aquí dentro de este conjunto, esto ya no sería sobreyectiva, porque hay un elemento del codominio que no es imagen, o sea, que no pertenece al recorrido. Eso es lo que no se puede dar. ¿Se entendió? Profe, muchas gracias. Ya. Ok. ¿Y quiere inyectiva? Porque estábamos justo aquí pensando, ¿qué es inyectiva? ¿Por qué es inyectiva? ¿Y por qué yo miro esto y es inyectivo? Cuando un elemento del conjunto A solo pertenece a un elemento del conjunto B, si no me equivoco. No, eso es función. Eso que tú que acabas de decirme es la definición de ser función. O sea, cada elemento de acá le corresponde una imagen. Eso es la definición de función. Que a cada imagen le corresponde solamente una preimagen. Perfecto. Eso. Perfecto. Muy bien. En el fondo lo que está diciendo es que mira desde el conjunto B un elemento y está asegurándose que no le lleguen dos flechas. ¿De acuerdo? Eso está haciendo. Así que muy bien dicho. Está perfecto. Bien, ahora vamos a clasificar escape. A ver, no sé si aparecerá todo lo que está aquí. Sí, qué fome. Es que esto tengo que haberlo anotado de mala manera, ¿de acuerdo? Consulta, ¿puede darme un último ejemplo de lo que sería la función epiyectiva, así como con el cosito de acá, como de los numeritos? Ah, ahí abajo está, no lo había visto. Ya, vamos a poner ejemplos, ¿de acuerdo? Sí, de eso se trata, poner ejemplos para que ustedes vayan diciendo. Profesor, que el cuadradito azul. No, pues si la idea es que nosotros digamos si era una tarea, yo le puse, estaban ahí los valores. Entonces, Ah, pucha. digamos, la Ya primera. los leí.
Ay, pero ¿cómo? Pero espero que no nos recuerde. Los borro. Eso, ahí tenemos. Dice, la primera, son todas funciones. Mira, primero que nada, fiscalicen que todas sean funciones. ¿O hay alguna que no sea función? Por favor, miren eso primero. Son todas funciones. Sí, profe, son todas funciones. ¿Están todos de acuerdo? ¿O hay alguien que no sabe mirar eso? El silencio otorga y es terrible. Así que el que no sabe, por favor, diga, pregunte. Profe, todos son funciones porque todos los del conjunto A están con algo, ¿verdad? Sí, muy bien. Porque Ah, ya. con una sola cosa. O sea, de cada elemento del conjunto A, cada uno de ellos tiene una sola imagen al otro lado. ¿De acuerdo? Eso es ser función. Muy bien. Ahora bien, ya sabemos que estas son todas funciones. Ahora vamos a pesquisar si se cumple la inyectividad y o la epiyectividad o no se cumple ninguna de ellas. Por ejemplo, la primera, ¿es inyectiva? No, ¿Por qué no? porque en el conjunto B, no, miento. Sí, en el conjunto B, el tercero tiene dos preimágenes. Muy El bien, tercer puntito. perfecto. Se repitieron ahí, hay dos elementos en el conjunto A que tienen la misma imagen. Muy bien, entonces no es inyectiva, muy bien. ¿Y será epiyectiva? Tampoco. No, porque igual queda uno sin imagen. Muy bien, hay uno, más que no, todos tienen imagen. Lo que quisiste decir es que hay uno que no tiene preimagen. ¿De acuerdo? Eso, Hay, eso, hay un sí. elemento en el conjunto B que no tiene preimagen. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a decir que solo función. ¿De acuerdo? Ahí pusimos. Solo función. ¿Ya? Porque no cumplen con ser inyectiva, tampoco epiyectiva. ¿Ya? Bien, la otra, la siguiente. Sabemos qué función. ¿Es inyectiva? Sí. Sí, es Sí, inyectiva. ¿Por qué? Porque cada porque conjunto cada A preimagen tiene está con solo el una. conjunto B. Ah, sorry, Mati. Ah, No, disculpa. dale tú, yo. Eso, porque cada conjunto A tiene cada imagen tiene preimagen. Eso, cada conjunto A está con un conjunto B. Solito. Ah, no. Al revés, cada preimagen tiene imagen. Y tiene una sola imagen. ¿De acuerdo? Eso Eso. es, cuando uno habla de inyectividad, uno tiene que asegurarse que además que tenga imagen, porque puede tener varias imágenes y eso no sería función, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de ver inyectividad es que no se repitan, ¿ya? Que no se repitan las imágenes. Ahí tiene que estar el foco. Ahí usted tiene que, no sé cómo desarrolle verbalmente la idea, pero tiene que establecer que no se repitan las imágenes. Entonces, cuando uno se separa desde el conjunto B, es más fácil decirlo, ¿ya? A cada imagen le corresponde una única imagen, una única preimagen. Al decirlo así, entonces me estoy asegurando que en cualquier posición que me coloque, ¿cierto? En estos casos, los 4 primeros puntitos, yo miro hacia las preimágenes y solamente hay una que me corresponda, ¿de acuerdo? Entonces sería inyectiva. ¿Y epiyectiva será epiyectiva? No, No, ¿cierto? ¿Por qué? me perdí. ¿Por qué no es epiyectiva la segunda? Porque Porque hay un elemento que no tiene en el- preimagen. Muy bien, excelente. Bien dicho. Hay un elemento que no tiene preimagen. Por lo tanto, solo cumpliría con ser inyectiva. ¿Ya? Bien, la tercera. Además de ser función, ¿cumple alguna propiedad? Es sobreyectiva.
Muy bien, es sobreyectiva o epiyectiva, ¿de acuerdo? Ahí eso es un sinónimo, pueden usar cualquiera de las dos palabras. ¿Y por qué no es inyectiva? Porque Habla nomás. ¿Ven ahí? una imagen, dos preimágenes. Perfecto. Muy bien. Entonces sería solo Pausa sobreyectiva. de suspenso. Perfecto, está bien. Y la última, cuéntenme. ¿Qué será? Es biyectiva. Cierto. Muy bien, es biyectiva, ¿cierto? En el fondo ahí más o menos coincide con ese ejemplo que nos dio la compañera en la primera parte cuando estábamos de alguna manera abordando la idea de biyectividad, ¿de acuerdo? Nos ¿Profe? damos cuenta que no sobran elementos, nos damos cuenta que a cada imagen le corresponde una preimagen y estamos. Diga. Una pregunta. Esa igual puede ser, o sea, ¿es epiyectiva y biyectiva o no? O sea, inyectiva. Sí, la biyectividad, como lo mencionamos acá arriba, dice que una función es biyectiva cuando cumple ser inyectiva y epiyectiva a la vez. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Eso. Muy bien. Definiciones Profe, formales. ¿Ya? ¿puede retroceder un Sí. segundo para sacarle? Sí, claro. Ay, gracias. Ya. Tenemos entonces, vamos a definir una función que va de A en B, es inyectiva, si ocurre que los elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio. Se llama función inyectiva biunívoca o 1 a 1, son diferentes formas en que uno las puede expresar. Generalmente uno dice una función 1 a 1, y es como bien conocida esa forma de indicar la inyectividad, ¿de acuerdo? Eso que está expresado en lenguaje natural, y bueno, con algunos símbolos, está expresado acá como una definición, ¿de acuerdo? Dice, una función es inyectiva si solo si cumple todo lo que está acá. Y esto que está dice, que está acá en palabras, en lenguaje natural, dice que para cualquiera dos elementos del dominio, ¿ya? Del conjunto A, si yo estoy tomando elementos que son distintos, las imágenes de estas tienen que ser distintas. ¿Ya? Eso está dicho en lenguaje simbólico. ¿Ya? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí, que miren, para todos, cuando digo para todo X1, si lo leo así no se va a entender nada, ¿de acuerdo? Pero la idea que está centrada aquí, en esta parte donde están los cuantificadores, significa para cualquiera. Decir para todos es para cualquiera que yo tome va a cumplir. Entonces, para cualquiera dos elementos que vivan en el dominio, si estos elementos son distintos, necesariamente sus imágenes van a ser distintas. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bien, otra forma también de decir lo mismo, esto sería el contrarrecíproco, pero significa lo mismo, es que si yo tuviera dos imágenes iguales, o sea, igual esto es como rebuscado, pero si yo tuviera imágenes de dos elementos, X1 y X2, X1 y X2 tienen la misma imagen, eso está diciendo acá. La única forma de que dos elementos tengan la misma imagen es que realmente esos dos elementos sean el mismo número. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo acá. Pero creo que, bueno, de las dos formas que lo entiendan ya es importante, pero simbólicamente se espera que usted reconozca esta idea y la pueda ser capaz de entender el lenguaje que está aquí. ¿Ya? Eso. Bien. Vamos a ver algunos. Sí. Ah, ¿lo puede explicar de nuevo, por fin? Dice que, fíjate, aquí dice para cualquier dos elementos en el conjunto A. No sé si puedo anotar aquí. Supongamos X1 y X2. ¿De acuerdo? Estos viven en A. ¿Ya? Supone que hay infinitos elementos, hay muchos elementos. Yo tomo cualquiera dos.
¿de acuerdo? Voy tomando de pareja, estos dos, y voy mirando las imágenes. Entonces me está diciendo que si estos dos números son distintos, necesariamente a este le corresponde un f de x1 y a este le corresponde un f de x2. Y si estos son distintos, necesariamente sus imágenes son distintas. ¿Sí? Eso está diciendo. Ya. No, ¿no pueden tener imagen igual? No, porque si no, no serían inyectivas. Ah, ok. Ya, ya. ¿Ya? Entonces estamos usando este lenguaje, estamos presentando la idea de inyectividad en un lenguaje matemático. ¿Ya? Eso. Veamos el siguiente ejemplo. ¿De acuerdo? Me están dando una función, sabemos que función, dice que va de A en B, ahí están declarados los conjuntos, y me pide que determine, dice, represente la función en diagrama sagital, luego en el plano cartesiano, y analice si son o no inyectivas. Ah, no, todas las funciones que vengan de ahí en adelante, quiero ver si ustedes son capaces de determinar si son inyectivas o no. ¿Ustedes a priori me podrían decir si es inyectiva esta función? Esta función que dice f de x significa x al cuadrado. Profe, Diga. eh, los elementos de A son Y y los elementos de B son X. Nada No, que al ver. revés, al revés. Ah, ya. Dice, por ejemplo, diagrama sagital. Entonces, de alguna manera, en el conjunto A vive el -1, el 0, el 1 y el 2. Y estos son los X en el fondo. Aquí están los X. No es inyectiva, Ay, ¿por qué? Díganlo. porque si uno reemplazara el 1 y el -1 en la fórmula, tendrían las preimágenes tendrían dos preimágenes tendrían una misma imagen. Esto, ¿cierto? Exacto. Sí, muy bien. Entonces, el diagrama sagital nos Ay, profe, ayuda. ¿puede escribir eso? Es que si no lo veo, como que no lo entiendo bien. O sea, lo que dijo como que lo entiendo, pero no me va a quedar en la cabeza. Por ejemplo, primero que todo tenemos que entender qué está haciendo la función. Esta es la que manda, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos de alguna manera declarado, representado cada uno el conjunto de partida, el conjunto de llegada, y lo que tenemos que hacer es como la típica cuando uno representa, dice, este es x y este es f de x. Si tomo el 1, la función toma el elemento y lo eleva al cuadrado, ¿cierto? Y eso es 1. Si toma el 0 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. 0. 1. Ya se me olvidaron cómo funcionaba. Entonces, hoy hay que revisar esto que es parte, uno lo da como por sabido, ¿de acuerdo? X al cuadrado significa multiplicar x por x. Eso significa x al cuadrado. Por lo tanto, y 0 por 0 es 0. Muy bien, 0 por 0 es 0. ¿Y si fuera el 2? 4. 4. Muy bien, porque estoy multiplicando 2 por 2. Y me queda el -1. Y el -1 al cuadrado es -1 por -1 y eso me da positivo 1, ¿cierto? Entonces tengo el 0 va al 0, el 2 va al 4. Y ahí tengo, son 4 elementos, por lo tengo 4 imágenes que calcular, ¿cierto? Y aquí están las imágenes representadas por la flecha. Entonces, claramente, esto no es inyectivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por culpa de este punto. Aquí fracasó, ¿cierto? La definición. Porque decía que para cualquiera de las imágenes, ya sea 0, 1 o 4, estas tienen que tener solo una preimagen. Y aquí nos encontramos con 2 preimágenes. Por lo tanto, debido a esta situación en particular, la función, que sí es función, no es inyectiva. Eso. Ahí está. Ahora está mucho más claro.
Ah, qué bueno. Supone que hay 3 ejemplos, creo que 3 o 4 ejemplos más, que la idea es que los vayamos haciendo, ¿ya? Para que ustedes lo hagan primero y después nosotros intervenimos. Profe, ¿qué Sí. diferencia una función eyectiva de una biyectiva? De nuevo, ¿cómo fue? Disculpe que estaba... Sí, no se preocupe. ¿Qué diferencia una función biyectiva de una eyectiva? Ya, eyectiva no existe. Entonces puede ser inyectiva Inyectiva, perdón, perdón. o Inyectiva. epiyectiva. Es que como partió con E, Sí, perdón. ya, una función biyectiva, para que sea biyectiva debe cumplir que sea f es biyectiva si la función es inyectiva y es epiyectiva a la vez. Tiene que cumplirse todo esto para que recién sea biyectiva. Entonces, si no cumple con ser inyectiva, no va a cumplir con ser biyectiva. Definitivamente. Sí. Ahora, ¿qué diferencia? Y aquí están las palabras, ¿de acuerdo? ¿Qué significa inyectiva? Lo hemos dicho, ¿cierto? Que para cualquier imagen que tenga la función, estas tienen que tener solo una preimagen. Eso es inyectiva. Y epiyectiva significa, o sobreyectiva significa que al analizar el codominio, ¿cierto? Este debe coincidir con el recorrido. ¿Qué significa en otras palabras? Que no pueden sobrar elementos. O sea, no pueden haber elementos que no tengan una preimagen. ¿Ya? Si se cumplen ambas cosas que dije, entonces sería biyectiva. No sé, había silenciado el micrófono. En la inyectiva, ¿pueden sobrar numeritos en la preimagen en ese caso? Sí. Y si sobran numeritos, automáticamente deja de ser biyectiva. Sí, porque no cumple con ser biyectiva. Ah, ¿ya? Pero se pueden confundir, o sea, se puede como relacionar una biyectiva con una inyectiva en caso de que la inyectiva no sobren como numeritos. Porque yo lo noté y a mí me quedan iguales. Claro, cuando uno analiza la inyectividad, está mirando que las imágenes no se repitan, ¿de acuerdo? Eso estamos mirando, ese es el foco. Pero además de que cumpla con eso, y si además no sobran elementos, entonces sería epiyectiva también, y por ende sería biyectiva. Ah, ya me quedó un poco más claro. Gracias. Ya. Entonces estábamos acá. Profe. Sí. Es el mismo ejercicio, es el mismo. Lo que pasa es que yo tenía la siguiente diapositiva, la tenía completa con todo lo que se pedía, y como había hecho anotaciones, no me dejaba mostrar lo que... Por ejemplo, eso es lo que hicimos recién, ¿cierto? Tenemos la representación del problema en diagrama sagital, ahí mostramos efectivamente la relación entre los elementos del dominio y el codominio, indicando las imágenes y todo. Y acá tenemos esto, espérense. Ahí está. Aquí tenemos la representación en el plano cartesiano de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Porque ahí decía, y en el plano cartesiano, ¿ustedes saben lo que es el plano cartesiano? Me pregunto yo. Sí. Hay uno Profe. ¿Habrán dos Profe. que saben? Diga. Es que me tengo que retirar porque tengo hora al médico. Ya, Marcia, no hay problema. Gracias por avisar. Chao, profe. Chao, que esté muy bien. Igual. Bien. ¿Hay dos que sepan lo que es el plano cartesiano? No saben lo que es el plano cartesiano. Ya, perfecto. El plano sea, de donde dígame. se grafica, sí. Claro, supone que en el colegio
Nosotros para representar funciones usábamos el plano cartesiano, es lo que más usamos, sobre todo porque los diagramas sagitales nos sirven solamente para representar situaciones bien puntuales cuando hay poquitos elementos en el conjunto. Pero cuando estamos trabajando en los reales, las funciones se trabajan en los reales, las que vamos a trabajar van de R en R. Entonces, la única forma de representar esta idea visual es usando el plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano son dos ejes, un eje X y un eje Y. No sé si me dejan notar. Ahí sí. Tengo el eje Y, que es un eje vertical, y el eje horizontal, que sería el eje X. ¿De acuerdo? Y nosotros, esta relación, por ejemplo, el -1 con el 1, lo vamos a representar como un par ordenado. Por ejemplo, el 0 con el 0, el 2 con el 4, ¿de acuerdo? Y esta relación entre un elemento del conjunto A con su imagen, que está en el conjunto B, va a ser representado por un punto. Y ese punto nosotros lo vamos a poder ubicar en el plano cartesiano. Por lo tanto, este 0,0 está acá, justo aquí. Lo voy a marcar. Ese. Luego el -1 con el 1 está acá. ¿De acuerdo? Ok. Ahí está. Lo pinté. Y así sucesivamente. Aquí también está el 1 con el 1. ¿Sí? Entonces, estos 4 pares ordenados se representan y se ubican en el plano cartesiano y son representados por puntos. Entonces, cuando uno tiene en el plano cartesiano, el comportamiento de los puntos, cómo se distribuyen, uno tiende a reconocer la forma de esa función, ¿de acuerdo? Insisto, este es un ejemplo puntual para estos conjuntos que son discretos, pero si me dijeran que graficara la función f, que toma un x y lo transforma en x cuadrado, en los reales, bueno, podríamos hacerlo sin inconveniente, y estos puntos ya no serían 4, sino serían infinitos, y lo que hace uno es, bueno, ubicar algunos puntos y luego unirlos mediante una línea continua, una curva, ¿ya? Eso como para que tengan la idea, que hacia allá apuntamos. Todavía estamos recién partiendo, pero la idea es poder representar gráficamente las funciones en el plano cartesiano, ¿ya? Bien, aquí tenemos otra función. Hay una función que dice que va de A en los naturales, ¿ya? Esa expresión que está aquí significa el conjunto de los números naturales, ¿ya? Pero el conjunto A solamente está compuesto por 5 elementos, que sería el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2, ¿ya? Entonces también, igual que en el caso anterior, la idea es representarlo mediante un diagrama sagital en el plano cartesiano y decir si es inyectiva o no. Si quieren pueden escribir en los que quieran escribir aquí. Y hacer una Profe, raya. ¿qué significaba Profe, esa raya a los lados? eso Valor mismo iba a absoluto. preguntar. Eso que se llama valor absoluto. Valor absoluto. Y el valor absoluto lo que hace es que toma un valor y lo transforma en número positivo. Por ejemplo, si era el -2, esto es 2. Si era 2, lo mantiene. Si es 0, lo deja en 0. Entonces, lo que hace de alguna manera es como le pregunta al número, ¿eres negativo? Sí. Entonces voy a dejar tu inverso aditivo. ¿Eres negativo? No. Entonces lo deja igual. Es como eso. ¿Ya? Por ahí va. Pregunta del chat, dice, es como si fuera la distancia. Eso. Tac, tac. Sí, el concepto de distancia, justamente para definir distancia, nosotros utilizamos el valor absoluto. Entonces yo cuando digo de la pared o de mi compañero estoy a 2 metros, bueno, el compañero respecto a mí también está a 2 metros. Entonces no es que signifique Profe, que perdón, de forma negativa ni nada de eso. Diga. en la B son números naturales, ¿cierto? Sí, O números in, o naturales. dice in.
No, ya. eso, sí, lo que aquí dice el conjunto de los números naturales. Esa es como la representación de que se quiso hacer acá. ¿Sí? Eso. Entonces tenemos una representación que podría ser claramente, si me dicen que lo haga en diagrama sagital, aquí tendría que colocar los elementos del conjunto A y aquí disponer la idea del conjunto de los números naturales, ¿de acuerdo? Entonces, los números naturales, ¿de dónde parten? ¿Del 0? Desde el 1. Ah, muy bien. Desde el 1. Desde el 1, ¿cierto? Entonces aquí yo debo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Porque cuando, no los voy a poner todos, pero ya sé cuando ya entendí la regularidad del comportamiento de los números, coloco puntos suspensivos y ya sabemos a quiénes nos referimos. Y acá tendría que colocar los elementos del conjunto A. Ahí. Díganme ustedes. ¿Es inyectiva? No, ¿Por qué? porque para los valores -2 y 2 va a tener la misma imagen. No necesariamente, porque esto yo lo dije solamente pensando en el valor absoluto que está acá, ¿de acuerdo? Alguien me dijo, ¿qué es valor absoluto? Yo dije lo que hace. La idea es que utilice esta expresión. Sí, pero -2 Sí, pues, pero está bien eso. más 1 Sí, me va a quedar 3 y 2 más 1 me va a Ay, quedar 3. tiene razón, muy bien. Veamos. Entonces, si tengo, para ordenarme ya, tomo los diferentes valores, por ejemplo, el -2 quedaría -2 en valor absoluto más 1. Eso sería 2 más 1, 3. Muy bien. Lo mismo pasa con el 1. Y el 1 queda valor absoluto del 1 más 1, eso me da 2. Y cuando tome el -1, parece que va a pasar lo mismo. 2. Claro, porque eso se transforma en positivo. Ya, perfecto. Súper bien. Y cuando tome el 2... Es solo función sería, ¿no? Es solo función, muy bien. Usted lo ha dicho. Es solo función porque no cumple ni con inyectividad ni con epiyectividad. Porque en este caso, si lo miramos en el diagrama sagital, tenemos el -2 conectado con el 3, el 2 conectado con el 3, el 1 conectado con el 2 y el -1 conectado con el 2. ¡Wow! Ay, el 0 conectado con el 1 me había asustado. Y el 0 conectado con el 1. O sea, es función porque todos los elementos del conjunto A tienen una imagen. Y no es inyectiva porque vemos claramente, como dijo el compañero, tanto el 2 tendría 2 preimágenes, el 3 tendría 2 preimágenes y ya con uno que no cumpla ya es suficiente. Entonces, no es inyectiva. Pero qué bueno que dijo el compañero que tampoco es epiyectiva. Aunque no nos estaban preguntando eso, pero aprovechamos, porque hay una serie de números, o sea, infinitos números que no van a tener una preimagen. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, si uno empieza a analizar, ninguno de ellos tiene una preimagen porque, así como está declarado el problema, no lo tienen nomás, ¿ya? Entonces, solo es función. Bien, perfecto. Y tendríamos que entonces representar esto usando el plano cartesiano. Entonces, en el plano cartesiano, si podemos visualizar algunos puntos, uno tendría que decir algo así como, este es el plano cartesiano, de aquí para allá. Los valores que están en el conjunto A son los que notamos en el eje X, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el 0, el -1, el -2, el 1, el 2, y los valores de aquí serían el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente, ¿cierto? Porque sería el conjunto de los números naturales, el que está representado acá arriba.
Y tendríamos que decir el menos 2 con el 3, 1, 2, 3, ahí. El menos 1 con el 2, acá. El 0 con el 1. Y después el 1 con el 2. Y el 2 con el 3. Algo así. Eso quedó. Entonces son puntos que están como orientados, algunos son colineales entre sí, forman como una línea recta. Si es que tuvieran más elementos del conjunto A, tal vez podríamos visualizar esa colinealidad con mayor precisión. ¿De acuerdo? Profe, Eso a grandes rasgos. Digan. en el valor absoluto, menos 2 más menos 1, ¿por qué da 3? Porque menos 2 en valor absoluto se transforma en 2. Ah, lo tiene anotado, no lo había cachado. Ya. Lo que pasa es que le cambia, es como que lo hace positivo o le elimina el signo en el fondo. Si es negativo, todo lo que sea negativo los va a dejar en positivo. Eso como en lenguaje coloquial. Matemático. Ya se entiende. Así, como que le saco, le quito. Esa palabra no se usa mucho en matemática, pero la idea es que transforma al número en su inverso aditivo. Si es que es negativo. Ya. Si es positivo, gracias, lo deja tal cual. Si es positivo, tal cual. Gracias, profe. Yes. Profe, Diga. Cuando la función tiene un valor absoluto, la gráfica siempre es como un triángulo invertido, Sí, ¿cierto? sí, justamente. Sí, el valor absoluto cuando uno lo grafica, por ejemplo, los la reales, logarítmica siempre tiene otra forma que es como siempre esa misma forma, siempre cierto, pasa eso, ¿verdad? muy bien, sí. Sí, por ejemplo, si yo tuviera que trabajar en los reales, esta función quedaría así, como líneas continuas. Si hubiera sido, y todo lo que tenga que con valor absoluto, puede ser que sea así, puede ser que se traslade, pero en algún momento va a tener que subir. Pero siempre va a ser como un triángulo invertido. Sí, siempre va a tener esta forma, a no ser, pero no, así en genérico, para no confundir, así en genérico. Yo puedo hacer acciones sobre y después puedo como colocar un signo negativo delante del valor absoluto, pero si es, por ejemplo, algo así más una constante, y esa constante puede ser positiva o negativa, y puede ser que dentro del valor absoluto tenga una constante más una C, por decirlo así, genera traslaciones como las que estoy mostrando ahora. Como que se corre a la izquierda, como que sube, como que baja, pero nunca pierde la forma. Ya. Gracias, profe. Ok. Ok. Entonces, estábamos aquí y quedó así, ¿de acuerdo? Esa era la idea del valor absoluto. Profe. Esa es la representación en el plano cartesiano que hicimos recién. Y evidentemente me gustaría que ustedes fueran como visualizando, ¿de acuerdo? Esta función no es inyectiva, ¿de acuerdo? No es inyectiva. Sabemos verlo con claridad cuando miramos el diagrama sagital, porque hay elementos que le llegan en más de una flecha, o decíamos, hay una imagen que tiene dos preimágenes. ¿Cómo podemos reconocer que no es inyectiva, pero mirando el plano cartesiano? ¿Qué me pueden decir ustedes? Trazando una línea horizontal. De nuevo, ¿cómo fue? Trazando una línea horizontal. Ya, perfecto, muy bien. ¿Y qué pasa? Y si marca en 2 puntos es porque no es inyectiva. Muy bien, perfecto. Ticket. Entonces, la idea es eso también. En estas representaciones, ya sea diagrama sagital o plano cartesiano, tenemos formas de identificar cuando la función no es inyectiva. ¿De acuerdo? Y como dijo su compañera recién, qué bueno que lo dijo, ¿cierto? Que cuando yo tomo una línea horizontal y la muevo, ¿de acuerdo? Siempre debo tocar un solo punto, o ninguno en este caso, pero no puedo tocar dos o más, ¿de acuerdo? Entonces, esto que está
esta línea que está acá, de alguna manera me permitió reconocer que la función no es inyectiva, o no es 1 a 1. También se puede decir de esa forma, ¿de acuerdo? Eso, muy bien. Profe, entonces las funciones inyectivas serían rectas nomás. Curvas también. Curvas Curvas, ascendentes, sí, curvas también. Sí, sí, curvas sí. ascendentes, curvas descendentes, el logaritmo, la exponencial. Pero la Profe, función Oh, no, cuadrática, por me ejemplo, acuerdo la logarítmica. la parábola no podría ser, porque la parábola como que se devuelve. Entonces, profe, sí, diga. ¿cómo nos daríamos cuenta de que no es inyectiva? Cuando Cuando tiene... tomas una línea horizontal ¿Ya? y la usas como escáner, empiezas a subir y a bajar esa línea, ¿de acuerdo? Ajá. Y si esa línea llega a tocar 2 puntos de tu gráfica, Ah, como pasa en el 2 acá, ¿o no? Que toca 2 sí, tiene, o sea, menos 1 justa- tiene con 2 y 1 tiene con... Ah, sí, justamente. ya, ya. Entonces, cuando llegas a tocar 2 puntos a la vez con esa misma línea que es horizontal, entonces no sería inyectiva. Ah, ya, ya, ya. Gracias. ¿Ya? Eso. Bien, aquí dice la función, hay 3 funciones, la función que va de los enteros en los enteros, y dice tal que la imagen, lo vamos a leer porque ya estamos en la hora del recreo, pero leámoslo para que vamos asimilando. Dice, hay una función que va de los enteros en los enteros, tal que a cada imagen le corresponde su opuesto, es como el inverso aditivo, aumentado en 1. Después dice, hay una función que va del -3 al 3, así como intervalos, un subconjunto de los reales, tal que la función es 1 partido por x. ¿De acuerdo? Y después dice, hay una función que va de los reales, tal que la función es justamente el valor absoluto. ¿Ya? Dice, ¿qué se puede decir con respecto al cumplimiento de la inyectividad cuando la función se le ha dado en diagrama sagital y en una representación cartesiana? Y esto ya lo respondimos de alguna manera. ¿Ya? Tenemos revisar, lápiz, entrada. ¿Sí? Esto del diagrama sagital es cuando mirábamos el diagrama sagital y nos posicionábamos en una imagen y nos preguntábamos si tiene 2 preimágenes. Si tiene siempre una preimagen, entonces sería inyectiva. Y eso es mirando el diagrama sagital. Y en cuanto a la representación en el plano cartesiano, como bien dijo la compañera, ahí nosotros podemos reconocer la inyectividad si es que tomamos una línea horizontal y la movemos, y siempre esta línea toca a lo más un punto. ¿De acuerdo? Si toca 2 o más, dejaría de ser inyectiva. ¿Ya? Ya, muchachos, no, voy a detener la grabación y vamos a tomarnos un recreo. Dejar de compartir. Y